Durante 7 años vivió con un único propósito, la venganza. Pero el destino tenía otros planes. Al infiltrarse en la empresa del hombre que arruinó a su familia, Isabel no esperaba encontrarse con un CEO frío, poderoso y con un pasado aún más oscuro que el suyo. Lo que comienza como un juego de mentiras y seducción se convierte en algo que ninguno de los dos puede controlar. Prepárate para una historia de secretos, redención y un amor que desafía la verdad. El sonido de los tacones de Isabel Marín resonaba con determinación contra el mármol pulido del lobby del Grupo del Valle. 7 años de preparación la habían llevado hasta este momento. 7 años planeando, estudiando, forjándose en una mujer capaz de infiltrarse en el corazón del imperio que había destruido a su familia. Mientras esperaba en la recepción, sus dedos acariciaron inconscientemente el collar de plata que llevaba al cuello, un regalo de Javier antes de que todo se desmoronara. Su hermano mayor, el hombre más noble que había conocido, ahora languidecía en una celda por crímenes que nunca cometió. «Señorita Marín, pueden recibirla ahora», anunció la recepcionista con una sonrisa profesional. Isabel respiró profundo, alisó su falda color vino y siguió a la mujer por pasillos que respiraban poder y dinero. Las paredes exhibían cuadros de maestros españoles y cada detalle gritaba la influencia de la familia del Valle. «Pronto conocerás la justicia», pensó, dirigiendo sus pensamientos hacia Javier. El Departamento de Recursos Humanos era un espacio amplio con ventanales que ofrecían una vista panorámica de Madrid. Isabel se presentó como la graduada en Administración de Empresas, que había solicitado el puesto de asistente junior, con un currículum impecable y referencias que había construido meticulosamente durante años. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Su experiencia es exactamente lo que buscamos, comentó la directora de RH, después de una entrevista que Isabel dominó con elegancia calculada. El puesto requiere discreción absoluta, largas horas de trabajo y la capacidad de manejar información confidencial. ¿Está preparada para eso? Completamente, respondió Isabel, sus ojos verdes brillando con una determinación que la mujer interpretó como ambición profesional. 2 horas después, caminaba por las calles de Madrid con el contrato en su bolso. La primera fase de su plan había funcionado. Ahora vendría lo más difícil, acercarse lo suficiente a Álvaro del Valle para encontrar las pruebas que necesitaba. Esa noche, en su pequeño apartamento en Malasaña, Isabel se sentó frente al espejo de su tocador. Observó su reflejo, cabello castaño que caía en ondas suaves hasta sus hombros, piel pálida que contrastaba con sus ojos verdes intensos, labios carnosos que había aprendido a usar como arma sutil. A los 28 años, había moldeado cada aspecto de sí misma para este momento. Abrió el cajón inferior de su cómoda y extrajo una carpeta gastada. Fotografías de Javier sonriendo, artículos de periódicos sobre su caso, copias de documentos legales, todo lo que había recopilado sobre la injusticia que había destrozado a su familia. «Mañana comienzo a trabajar para él», murmuró, tocando una foto donde aparecía abrazada a Javier durante unas navidades más felices. «Mañana comienzo a destruirlo como él nos destruyó a nosotros». El apartamento estaba silencioso, pero Isabel sentía el peso de su misión como una corriente eléctrica en sus venas. Había sacrificado todo por este momento. Relaciones, comodidades, incluso la posibilidad de una vida normal. Pero Javier valía cada sacrificio. Se acostó esa noche imaginando el momento en que tendría a Álvaro del Valle frente a frente. Había visto sus fotografías en revistas de negocios. Hombre imponente, de mirada fría y mandíbula marcada, siempre impecablemente vestido. Un depredador en traje de diseñador. Lo que Isabel no sabía era que su vida estaba a punto de complicarse de maneras que jamás había imaginado, y que el hombre al que había llegado a odiar podría ser mucho más complejo de lo que sus años de resentimiento le habían permitido ver. Álvaro del Valle llegó a su oficina a las 6 de la mañana, como cada día desde hacía más de una década. El silencio del piso ejecutivo lo tranquilizaba. Era el único momento
en que podía pensar sin interrupciones, sin máscaras, sin la presión constante de liderar un imperio que había heredado demasiado joven. Se detuvo frente al ventanal que dominaba su despacho, observando Madrid despertar bajo la luz dorada del amanecer. A los 39 años, Álvaro había aprendido que el poder tenía un precio: la soledad. Había mujeres que lo deseaban por su dinero, socios que lo temían por su influencia y empleados que lo respetaban por su competencia, pero nadie que lo conociera realmente. Quizás es mejor así, pensó, ajustando los puños de su camisa italiana. Las relaciones personales eran complicaciones que no podía permitirse, no después de lo que había sucedido con Javier Marín 7 años atrás. El nombre aún le provocaba una punzada de culpa. Javier había sido brillante, íntegro, exactamente el tipo de persona que Álvaro había querido que fuera el futuro de su empresa. Pero había confiado en las personas equivocadas, y cuando todo se desmoronó, Álvaro no pudo salvarlo sin destruir todo lo que había construido. «Buenos días, señor del Valle». La voz de su secretaria lo sacó de sus pensamientos. «Tengo el café que pidió y la agenda del día». «Gracias, Carmen». Álvaro se volvió hacia su escritorio, donde ya esperaban los primeros informes de la mañana. «¿Qué tal la nueva asistente junior? ¿Comienza hoy?» «Sí, señor. Isabel Marín. Llegó hace 20 minutos, lo cual es impresionante considerando que su primer día oficial es hoy». Álvaro asintió distraídamente. Raramente prestaba atención a los empleados de nivel inferior, pero algo en el nombre le resultaba familiar. Se encogió de hombros y se concentró en sus documentos. Isabel, mientras tanto, se familiarizaba con su nuevo entorno en el piso 18. Su escritorio estaba estratégicamente ubicado en el área de asistentes, desde donde podía observar los movimientos del personal ejecutivo sin llamar la atención. «Bienvenida al equipo», le dijo Ana, una mujer de mediana edad que trabajaba como asistente senior. «Aquí las cosas se mueven rápido. El señor del Valle no tolera errores, pero si haces bien tu trabajo, puede ser muy generoso». Isabel sonrió ocultando la ironía que sentía. ¿Cómo es trabajar para él? Exigente pero justo, frío como el hielo, pero nunca te grita. Prefiere el silencio a los reproches, lo cual puede ser más intimidante. Ana bajó la voz. «Entre nosotras, es el hombre más atractivo que he visto en mi vida, pero también el más inalcanzable. Ha tenido algunas relaciones, pero nunca nada serio». «Perfecto», pensó Isabel. Un hombre sin vínculos emocionales sería más fácil de manipular. Su primer encuentro con Álvaro del Valle sucedió esa misma tarde, de la manera más mundana posible. Isabel llevaba documentos al archivo cuando chocó con alguien al doblar una esquina. Los papeles volaron por el aire, y cuando levantó la vista para disculparse, se encontró con los ojos más intensos que había visto jamás. Álvaro del Valle era aún más imponente en persona. Alto, de hombros anchos, con cabello negro ligeramente despeinado y ojos grises que parecían penetrar hasta el alma. Su traje oscuro estaba impecablemente cortado, y su presencia llenaba el pasillo con una autoridad natural. «Disculpe», murmuró Isabel, agachándose para recoger los papeles. Su corazón latía aceleradamente, aunque se dijo que era por los nervios del momento. Álvaro se inclinó también, ayudándola a recoger los documentos. Sus dedos se rozaron brevemente cuando ambos alcanzaron el mismo papel, y Isabel sintió una descarga eléctrica que la descolocó completamente. «¿Eres nueva?», preguntó él, entregándole los papeles con una mirada que la evaluaba sin ser invasiva. «Sí, señor. Isabel Marín. Comencé hoy como asistente junior». Álvaro la observó con más detenimiento. Había algo en ella que lo intrigaba. La forma en que lo miraba directamente a los ojos sin intimidarse, la elegancia natural con que se movía, la inteligencia que brillaba en su mirada verde. «Espero que te adaptes bien», dijo finalmente, con una sonrisa apenas perceptible. Isabel asintió, pero cuando él se alejó se quedó inmóvil en el pasillo, con el corazón aún acelerado. Había esperado encontrar a un monstruo, pero el hombre que acababa de conocer había sido educado, incluso gentil. «No te dejes engañar», se reprendió a sí misma. «Es exactamente así como los depredadores seducen a sus víctimas».
Pero mientras regresaba a su escritorio, no podía quitarse de la mente la imagen de esos ojos grises, ni la sensación de sus dedos rozando los suyos. El enemigo resultaba ser más peligroso de lo que había imaginado, pero no por las razones que había previsto. ¿Puedo continuar con los siguientes capítulos? Durante las siguientes 2 semanas, Isabel se convirtió en la empleada modelo. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, y ejecutaba cada tarea con una perfección que no pasó desapercibida. Pero su verdadero objetivo era estudiar a Álvaro del Valle, y cada día que pasaba, su percepción de él se volvía más confusa. Lo observaba durante las reuniones ejecutivas, notando cómo escuchaba realmente a sus empleados, cómo sus decisiones siempre consideraban el impacto humano, no solo los números. Cuando un jefe de departamento propuso despidos masivos para aumentar las ganancias, Álvaro lo rechazó rotundamente. «Nuestros empleados no son números en una hoja de cálculo», había dicho con una firmeza que sorprendió a Isabel. «Busquemos alternativas que no destruyan vidas». «Es pura actuación», se repetía Isabel cada vez que presenciaba estos momentos. «Los hombres como él son expertos en manipular su imagen». Pero sus convicciones comenzaron a tambalearse una lluviosa tarde de viernes. Isabel trabajaba hasta tarde, organizando archivos en una oficina contigua al despacho de Álvaro, cuando escuchó su voz a través de la puerta entreabierta. «Carmen, necesito que transfiera la cantidad usual a la Fundación Nuevo Amanecer», decía Álvaro a su secretaria. «Y asegúrate de que sea anónima, como siempre». Isabel frunció el ceño. Conocía esa fundación, se dedicaba a ayudar a jóvenes expresidiarios a reintegrarse a la sociedad. ¿Por qué Álvaro del Valle donaría dinero a una causa así? Cuando Carmen se fue, Isabel se las arregló para acercarse al despacho con la excusa de entregar unos documentos. Álvaro estaba de pie junto a la ventana, con los hombros tensos y una expresión de profunda melancolía. «Perdón por molestar», dijo suavemente. «Tengo los informes que pidió». Álvaro se volvió hacia ella, y por un momento, Isabel vio algo vulnerable en sus ojos antes de que la máscara profesional volviera a su lugar. «Déjalos en el escritorio, por favor». Pero Isabel no se movió. Algo en su postura, en la forma en que sus hombros parecían cargar un peso invisible, la conmovió de una manera que no esperaba. «¿Está bien, señor del Valle?» La pregunta pareció sorprenderlo. Álvaro la miró con atención renovada, como si realmente la viera por primera vez. «¿Por qué lo preguntas?» Isabel se mordió el labio inferior, un gesto que Álvaro encontró inexplicablemente encantador. «Parece cansado». Había algo en la forma en que lo dijo, sin la deferencia habitual de los empleados, sino con genuina preocupación, que desarmó a Álvaro completamente. «Han sido días largos», admitió, acercándose a su escritorio. «¿Y tú? ¿Cómo te está yendo? 2 semanas ya». «Bien. Me gusta el trabajo». Isabel dudó un momento. «¿Puedo preguntarle algo?» Álvaro asintió, intrigado por su audacia. «¿Por qué eligió esta empresa? Quiero decir, con su talento podría trabajar en cualquier lugar». La pregunta lo pilló desprevenido. La mayoría de la gente asumía que había heredado todo, que su éxito era producto de la suerte y no del esfuerzo. «¿Qué te hace pensar que tengo talento?», preguntó, con una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. Isabel sintió que su corazón se saltaba un latido. Cuando sonreía así, parecía años más joven, menos cargado por responsabilidades invisibles. «Los números no mienten. Ha transformado una empresa familiar en un imperio, pero manteniendo valores que muchos habrían sacrificado por ganancias». Se ruborizó ligeramente. «Perdón, no debería...» «No te disculpes», la interrumpió Álvaro, acercándose un paso. «Es refrescante escuchar una opinión honesta». El espacio entre ellos se sintió cargado de electricidad. Isabel podía percibir su colonia, sutil pero masculina, y la forma en que sus ojos grises la estudiaban con una intensidad que la hacía sentir expuesta. «Debería irme», murmuró, dando un paso atrás. «Es tarde». «Tienes razón», coincidió Álvaro, aunque su tono sugería que preferiría que se quedara. «Ten cuidado al ir a casa». Mientras Isabel recogía sus cosas, Álvaro no pudo evitar observarla.
Había algo en esa mujer que lo desconcertaba. Su inteligencia era evidente, pero había capas más profundas que apenas comenzaba a entrever. Y la forma en que lo había mirado, como si pudiera ver más allá de la fachada que había construido cuidadosamente. Es peligrosa, pensó, pero no de la manera que debería preocuparle. Isabel salió del edificio con la mente hecha un torbellino. Cada interacción con Álvaro la confundía más. No era el monstruo que había imaginado durante 7 años. Era complejo, cargado de secretos, pero había gentileza en él, incluso vulnerabilidad. Esa noche, sola en su apartamento, Isabel se encontró cuestionando todo lo que creía saber. ¿Y si había juzgado mal la situación? ¿Y si Álvaro no era el verdadero culpable del destino de Javier? Pero entonces miró la fotografía de su hermano en la cárcel y su determinación se endureció nuevamente. No podía permitir que unos ojos grises y una sonrisa desarmante la apartaran de su objetivo. Javier había confiado en las personas equivocadas una vez y había pagado un precio terrible. Ella no cometería el mismo error. La oportunidad que Isabel había estado esperando llegó un lunes por la mañana de la manera más inesperada. Carmen había caído enferma con gripe y el Departamento de Recursos Humanos necesitaba urgentemente a alguien que pudiera cubrir las responsabilidades de asistente personal de Álvaro durante unos días. «Isabel», le dijo la directora de RH, «sé que llevas poco tiempo aquí, pero tu rendimiento ha sido excepcional. ¿Te sentirías cómoda asistiendo directamente al señor del Valle mientras Carmen se recupera?» Isabel sintió que el corazón le daba un vuelco, pero mantuvo una expresión profesional. «Por supuesto, haré todo lo posible». Una hora después, estaba sentada en el escritorio de Carmen, a solo unos metros del despacho de Álvaro. Desde allí podía observar cada uno de sus movimientos, escuchar sus llamadas telefónicas y tener acceso a su agenda y correspondencia. «Buenos días», saludó Álvaro cuando salió de su oficina para buscar un expediente. Se detuvo al verla. «Isabel, ¿qué haces aquí?» «Carmen está enferma. Estaré cubriendo sus funciones temporalmente, si le parece bien». Álvaro la estudió por un momento, y ella pudo ver una mezcla de sorpresa y algo que parecía satisfacción en sus ojos. «Perfecto», dijo finalmente. «Espero que estés preparada. Carmen maneja mi agenda con precisión militar». Los primeros días fueron intensos. Isabel descubrió que trabajar tan cerca de Álvaro era como estar cerca de una tormenta eléctrica constante. Su presencia era abrumadora, su inteligencia intimidante, y su manera de moverse por la oficina con autoridad natural la distraía más de lo que debería. Pero también comenzó a ver aspectos de él que otros empleados nunca presenciaban, como la forma en que se quedaba hasta muy tarde revisando personalmente los casos de empleados que enfrentaban dificultades económicas o cómo rechazaba reuniones importantes para atender llamadas de la Fundación de Jóvenes Expresidiarios. «¿Necesita que cancele la cita con el ministro de Comercio?», le preguntó Isabel una tarde, viendo cómo se preparaba para salir temprano. «Sí», respondió Álvaro, ajustándose la corbata. «Tengo algo más importante que hacer». Isabel no pudo contener su curiosidad. «¿Puedo preguntar qué?». Álvaro la miró con esa intensidad que ya se había vuelto familiar. «¿Por qué quieres saberlo?» Porque me intriga», admitió Isabel, sorprendiéndose por su propia honestidad. «Es usted diferente de lo que esperaba». «¿Y qué esperabas?». La pregunta cargaba un peso que Isabel no supo cómo interpretar. Se acercó a ella, lo suficiente para que pudiera ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, la forma en que su mandíbula se tensaba cuando estaba pensando. «No lo sé», murmuró Isabel, sintiéndose vulnerable bajo su mirada. «Alguien más. Frío, supongo». Álvaro sonrió, pero había tristeza en esa sonrisa. «Quizás lo soy, y solo eres muy buena viendo lo que otros no ven». El comentario la desarmó. Había algo en su voz, una honestidad cruda que hacía que su pecho se apretara. «¿A dónde va?», preguntó suavemente. Álvaro dudó por un momento, como si estuviera debatiendo internamente cuánto revelar. «A visitar a algunos chicos en un centro de rehabilitación, jóvenes que han tenido problemas con la ley y están tratando de reconstruir sus vidas». Isabel sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. «¿Por qué?».
Porque todos merecen una segunda oportunidad, respondió Álvaro, su voz cargada de una convicción que la sacudió. Porque un error no define a una persona para siempre. Las palabras resonaron en Isabel con una fuerza devastadora. Durante 7 años había construido su identidad alrededor del odio hacia este hombre, pero cada día que pasaba, cada conversación, cada gesto, desmoronaba lentamente esa construcción. ¿Quieres venir conmigo?, preguntó Álvaro de repente, sorprendiéndolos a ambos. ¿Qué? Es una invitación impulsiva, admitió, pasándose una mano por el cabello. Pero me gustaría que vieras lo que hago cuando no estoy siendo el CEO implacable. Isabel sabía que debería decir que no. Acercarse más a él era peligroso, por muchas razones, pero había algo en su invitación, en la vulnerabilidad que había mostrado al hacerla, que hizo que todas sus defensas se tambalearan. «Está bien», susurró. El viaje al centro de rehabilitación fue silencioso, pero el aire en el coche estaba cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Isabel observaba el perfil de Álvaro mientras conducía, notando la concentración en su rostro, la forma en que sus manos sostenían el volante con seguridad. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntó. «¿Cómo he llegado a este punto?». Pero cuando llegaron al centro y vio cómo los jóvenes lo recibían con respeto genuino y afecto, cuando lo escuchó hablar con ellos sobre segundas oportunidades y la importancia de no rendirse, Isabel supo que su mundo acababa de cambiar para siempre. El hombre al que había venido a destruir no era quien había imaginado, y eso la aterrorizaba más que cualquier enemigo que hubiera podido enfrentar. El centro de rehabilitación Nuevo Amanecer estaba ubicado en un edificio renovado en las afueras de Madrid. Cuando Isabel y Álvaro entraron, fueron recibidos por jóvenes que claramente conocían bien a Álvaro, saludándolo con una familiaridad que sorprendió profundamente a Isabel. «Señor del Valle, no esperábamos verlo hasta la próxima semana», exclamó un joven de unos 20 años, acercándose con una sonrisa genuina. «Hola, Miguel», respondió Álvaro, y su voz tenía una calidez que Isabel raramente había escuchado en la oficina. «¿Cómo van los estudios de programación?». «Increíbles. Gracias a usted conseguí una entrevista para prácticas en una empresa de software». Isabel observaba la interacción, fascinada y confundida. Este no era el comportamiento de alguien que había destruido vidas por conveniencia. Esto parecía genuino. «Miguel, te presento a Isabel», dijo Álvaro, y ella notó cómo su mano se posó ligeramente en su espalda baja para guiarla hacia adelante. El toque fue breve, pero envió ondas de calor por todo su cuerpo. «Trabaja conmigo». Durante la siguiente hora, Isabel observó a Álvaro interactuar con una docena de jóvenes. Conocía sus historias, sus progresos, sus dificultades. Les hablaba con respeto, sin condescendencia, y ellos respondían con una admiración que no podía ser fingida. «¿Hace esto a menudo?», le preguntó Isabel mientras caminaban por los jardines del centro. «Cada 2 semanas», respondió Álvaro, deteniéndose junto a un banco bajo un roble. «Comencé hace 5 años». «¿Por qué?». Álvaro la miró, y por un momento pareció debatir cuánto revelar. El sol de la tarde jugaba con las luces doradas en su cabello castaño, y él se encontró pensando que era la mujer más hermosa que había conocido. «Porque cometí un error una vez», dijo finalmente, su voz apenas audible. «Un error que cambió la vida de un joven brillante, y nunca pude perdonármelo». Isabel sintió que el corazón se le detenía. «¿Un joven brillante?». «Trabajaba para mí. Es extraordinario, íntegro, inteligente, con un futuro brillante por delante». Álvaro cerró los ojos como si el recuerdo le causara dolor físico. «Confié en las personas equivocadas, y cuando todo se desmoronó, no pude salvarlo sin destruir todo lo que había construido». «Javier». Estaba hablando de Javier. «¿Qué pasó?», susurró Isabel, aunque conocía la respuesta. «Fue acusado de corrupción, falsamente acusado, pero para cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Los medios se habían apoderado de la historia, la justicia había tomado su curso». Álvaro abrió los ojos y la miró directamente. «Nunca debí permitir que sucediera». Isabel sentía como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. Durante 7 años,
Había creído que Álvaro había orquestado la caída de Javier, pero lo que estaba escuchando, ¿intentó ayudarlo? Por supuesto que sí, respondió Álvaro con vehemencia. Contraté a los mejores abogados, presioné para que se reabriera el caso, incluso ofrecí testimonio a su favor, pero el daño ya estaba hecho. ¿Y por eso viene aquí? Estos chicos me recordaran que todos merecemos una segunda oportunidad y que debo hacer todo lo posible para asegurarme de que nadie más pase por lo que pasó él. Isabel se sentó en el banco, sintiéndose mareada. Todo lo que había creído, todo lo que había planeado, se estaba desmoronando ante sus ojos. «Isabel, ¿estás bien?» La voz de Álvaro sonaba preocupada. Se había sentado a su lado, lo suficientemente cerca para que pudiera sentir el calor de su cuerpo. «Solo necesito un momento», murmuró. Álvaro la observó con preocupación. Había palidecido súbitamente y sus manos temblaban ligeramente. Sin pensarlo, tomó una de sus manos entre las suyas. «Tienes las manos heladas», murmuró, y comenzó a frotar suavemente sus dedos entre los suyos. El toque era íntimo, cuidadoso, y despertó sensaciones en Isabel que la asustaron por su intensidad. Levantó la vista y se encontró con sus ojos grises fijos en ella, llenos de una preocupación tan genuina que le cortó la respiración. «Álvaro», susurró, sin darse cuenta de que había usado su nombre de pila. Él pareció notar el cambio también, porque sus ojos se oscurecieron y su respiración se volvió más superficial. «Me gusta cómo suena mi nombre en tus labios», admitió, su voz ronca. El aire entre ellos se espesó. Isabel era intensamente consciente de todo, la forma en que él sostenía su mano, el aroma de su colonia mezclándose con el aire primaveral, la manera en que sus ojos bajaban brevemente a sus labios antes de volver a encontrarse con los suyos. Deberíamos volver», murmuró Isabel, aunque no hizo ningún movimiento para apartarse. «Sí», coincidió Álvaro, pero tampoco se movió. En cambio, su pulgar comenzó a trazar círculos suaves en el dorso de su mano. «Isabel, hay algo en ti que me... que me hace querer ser mejor hombre», terminó, con una honestidad cruda que la devastó. Por un momento, Isabel olvidó completamente por qué estaba allí. Olvidó su plan, su venganza, incluso a Javier. Solo existía este hombre que la miraba como si pudiera ver hasta el fondo de su alma, y la forma en que su corazón latía descontroladamente en respuesta. Entonces la realidad la golpeó como agua fría. Estaba enamorándose del hombre que había venido a destruir. Y peor aún, él había intentado ayudar a Javier, lo cual significaba que había estado equivocada durante 7 años. Pero si Álvaro no era el culpable, ¿quién había destruido a su hermano? Durante las siguientes semanas, la relación entre Isabel y Álvaro se transformó de manera sutil, pero innegable. Trabajar como su asistente personal le había dado acceso a aspectos de él que nadie más conocía, y cada descubrimiento la alejaba más de sus convicciones originales. Álvaro, por su parte, se encontraba esperando con expectación cada mañana, sabiendo que vería a Isabel. Su presencia había traído algo que no sabía que necesitaba, una calidez genuina, una inteligencia que lo desafiaba y una belleza natural que lo distraía de maneras que encontraba tanto preocupantes como emocionantes. «¿Tienes planes para el almuerzo?», le preguntó una tarde, asomándose desde su oficina mientras ella organizaba su correspondencia. Isabel levantó la vista, notando cómo la luz del despacho creaba sombras interesantes en su rostro angular. «No, pensaba comer algo rápido en mi escritorio». «Ven conmigo», dijo, de una manera que sonaba más a invitación que a orden. «Conozco un lugar». El lugar resultó ser una pequeña terraza en la azotea del edificio que Isabel no sabía que existía. Álvaro había subido una cesta con comida de un restaurante cercano y había dispuesto todo en una pequeña mesa con vista panorámica de Madrid. «Es hermoso», murmuró Isabel, acercándose a la barandilla. «Carmen me dijo que te quedas a almorzar en tu escritorio todos los días», comentó Álvaro, sirviéndole una copa de agua con gas. «Pensé que te merecías algo mejor. No tenías que...». «Quería hacerlo», la interrumpió suavemente. «Isabel, hay algo que quiero preguntarte». Ella se tensó inmediatamente. «¿Qué?».
¿Por qué aceptaste este trabajo? Tu experiencia previa no está exactamente alineada con lo que hacemos aquí. Isabel sintió que el pánico se apoderaba de ella, pero mantuvo su expresión serena. Quería un cambio, y la reputación de su empresa es impecable. Álvaro la estudió con esos ojos grises que parecían ver demasiado. ¿Segura? Porque a veces tengo la sensación de que hay más historia de la que me has contado. Si supieras, pensó Isabel, sintiéndose súbitamente culpable por el engaño. Todo el mundo tiene historia, respondió finalmente, pero prefiero concentrarme en el presente. Álvaro asintió, aunque su expresión sugería que no estaba completamente convencido. Se acercó a ella, lo suficiente para que pudiera ver las pequeñas motas doradas en sus ojos grises. ¿Y qué ves en tu presente, Isabel? La pregunta estaba cargada de significado, y ambos lo sabían. Isabel sentía como si estuviera al borde de un precipicio, donde cualquier paso podría cambiar todo. Veo posibilidades que no esperaba, admitió, con una honestidad que la sorprendió. Algo cambió en los ojos de Álvaro. Se acercó un paso más, y su mano se alzó para tocar suavemente su mejilla. ¿Sabes lo que haces conmigo, Isabel? Su voz era ronca, íntima, y envió ondas de calor por todo el cuerpo de Isabel. ¿Qué hago?, susurró. Me haces olvidar quién se supone que debo ser. Me haces querer cosas que pensé que nunca podría tener. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Isabel podía sentir su respiración, ver la forma en que sus ojos se oscurecían mientras la miraban. «Álvaro», murmuró, pero no sabía si era una súplica o una advertencia. «Dime que pare», susurró él, su pulgar acariciando su mejilla. «Dime que esto es una mala idea, y me alejaré». Pero Isabel no podía hablar, no podía pensar. Solo podía sentir la electricidad que chisporroteaba entre ellos, la forma en que su cuerpo entero vibraba por su proximidad. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si el mundo se detuviera. El beso fue suave al principio, tentativo, pero cuando Isabel respondió, profundizando el contacto, Álvaro la atrajo más cerca con un gemido ahogado. Sus labios se movían juntos con una desesperación que hablaba de semanas de tensión acumulada. Las manos de Álvaro se enredaron en su cabello, mientras las de ella se aferraron a su camisa, como si fuera su único ancla en un mundo que de repente se había vuelto inestable. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Álvaro apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados. «Esto complica las cosas», murmuró. «Lo sé», susurró Isabel, aunque en ese momento no le importaba. «No puedo prometerte que será fácil», continuó él, abriendo los ojos para mirarla. «Mi vida es complicada. Hay cosas de mi pasado que...» «Lo sé», repitió ella, y esta vez había más peso en esas palabras de lo que él podía imaginar. Álvaro la besó nuevamente, más suavemente esta vez, como si quisiera memorizar la sensación. «Eres peligrosa, Isabel Marín», murmuró contra sus labios. «Más de lo que puedes imaginar», pensó ella, pero en lugar de responder, se perdió en la forma en que él la miraba, como si fuera lo más precioso que había encontrado jamás. Esa noche, Isabel regresó a su apartamento en un estado de completa confusión emocional. Se había enamorado de Álvaro del Valle, el hombre que había venido a destruir. Pero peor aún, había comenzado a creer que él era inocente de los crímenes que le había atribuido, lo cual significaba que había alguien más allá afuera, alguien que había permitido que Javier fuera el chivo expiatorio. Y Isabel tenía la determinación de descubrir quién era, aunque eso significara traicionar la confianza del hombre del que se estaba enamorando. Los días siguientes fueron una mezcla embriagadora de tensión profesional y deseo contenido. Álvaro e Isabel mantenían la apariencia de normalidad en la oficina, pero cada roce accidental, cada mirada prolongada, cada buenas noches susurrado, creaba una electricidad que era imposible ignorar. Isabel había comenzado a investigar discretamente los archivos antiguos, buscando pistas sobre lo que realmente había pasado con Javier. Como asistente personal de Álvaro, tenía acceso a documentos que antes le habrían sido imposibles de obtener. Una tarde, mientras Álvaro estaba en una reunión, Isabel encontró una carpeta marcada como Casos Cerrados, 2018.
Su corazón se aceleró cuando vio el nombre de su hermano en uno de los expedientes. Abrió el archivo con manos temblorosas. Dentro estaban todos los documentos relacionados con el caso, informes financieros, testimonios, correspondencia legal. Pero lo que más la impactó fueron las notas manuscritas de Álvaro en los márgenes. Revisar transacciones. Algo no cuadra, había escrito en una página. ¿Por qué Martínez no quiere que hable con Javier directamente?, decía otra nota, y al final del expediente, una anotación que le cortó la respiración. J. Marín es inocente. Alguien está encubriendo algo. Investigar a R. Martínez. R. Martínez. Roberto Martínez, quien había sido el brazo derecho de Álvaro en esa época. ¿Isabel? La voz de Álvaro la sobresaltó. Se volvió para encontrarlo en la puerta de su oficina, con una expresión que no pudo interpretar. Yo estaba organizando los archivos viejos, balbuceó cerrando rápidamente la carpeta. Álvaro se acercó lentamente, sus ojos fijos en el expediente que tenía en las manos. Cuando vio la etiqueta, su rostro se endureció. ¿Por qué tienes eso? Isabel sintió pánico. Carmen me dijo que organizara. Carmen nunca te habría dado acceso a esos archivos, la interrumpió Álvaro, su voz peligrosamente tranquila. ¿Qué buscas realmente, Isabel? La tensión en la habitación era palpable. Isabel se dio cuenta de que había llegado el momento de tomar una decisión: seguir mintiendo o arriesgar todo diciendo la verdad. La verdad, susurró finalmente. ¿Sobre qué? Isabel respiró profundo, reuniendo coraje. Sobre Javier Marín. Álvaro se quedó inmóvil. ¿Qué sabes de Javier Marín? Era mi hermano. Las palabras cayeron entre ellos como una bomba. Álvaro retrocedió un paso, su rostro palideciendo. ¿Tu hermano? Mi hermano mayor, el hombre brillante e íntegro del que me hablaste, el hombre cuya vida fue destruida por una acusación falsa. Álvaro se pasó una mano por el cabello, procesando la información. Isabel Marín. Por eso me sonaba familiar tu nombre. Vine aquí para vengarme, continuó Isabel, las palabras saliendo en torrente. Pensé que tú eras el responsable. Pasé 7 años odiándote, planeando tu caída. Pero cada día que paso aquí, cada conversación que tenemos, cada momento que te veo, ayudar a esos jóvenes. Has estado mintiendo todo este tiempo, dijo Álvaro, su voz apenas controlada. Sí, pero ya no puedo seguir haciéndolo, especialmente después de encontrar esto. Levantó la carpeta. Tus notas demuestran que sabías que Javier era inocente, que intentaste ayudarlo. Álvaro tomó la carpeta de sus manos, hojeándola con expresión sombría. Por supuesto que sabía que era inocente. Javier es una de las personas más íntegras que he conocido. Entonces, ¿por qué no pudiste salvarlo? Porque fui un cobarde, respondió Álvaro, su voz cargada de autorrecriminación. Roberto Martínez era mi socio, mi amigo de la infancia. Cuando me di cuenta de que él estaba detrás del fraude, que había usado a Javier como chivo expiatorio, debí haber actuado inmediatamente. Pero Roberto amenazó con destruir la empresa, con llevar consigo a docenas de familias inocentes. Dijo que si lo exponía se aseguraría de que todos los empleados pagaran el precio. Álvaro cerró los ojos con dolor. Para cuando reuní el coraje de hacer lo correcto, ya era demasiado tarde. Roberto había desaparecido con evidencia crucial y Javier ya había sido condenado. Isabel sintió como si le hubieran quitado el suelo bajo los pies. Pero intentaste ayudarlo después. Contraté a los mejores abogados, ofrecí recompensas por información sobre Roberto, incluso intenté testificar a favor de Javier, pero el daño ya estaba hecho. ¿Y por eso fundas centros de rehabilitación? ¿Por eso ayudas a jóvenes expresidiarios? Es mi penitencia, admitió Álvaro. Una que nunca será suficiente. Isabel se acercó a él, viendo el dolor genuino en sus ojos. Álvaro, no, la interrumpió alejándose. No te atrevas a consolarme. He vivido con esta culpa durante 7 años, sabiendo que un hombre inocente está en prisión por mi cobardía. No fuiste cobarde. Estabas en una situación imposible. ¿Y eso justifica que tu hermano haya perdido 7 años de su vida? Isabel no tenía respuesta para eso. Álvaro tenía razón. Nada justificaba lo que había pasado.
pero también entendía la posición en la que había estado. «¿Qué harás ahora?», preguntó Álvaro finalmente. «¿Seguirás con tu plan original?». Isabel lo miró, viendo la vulnerabilidad que trataba de ocultar detrás de su máscara profesional. «No lo sé», susurró. «Todo ha cambiado, incluyendo lo que sientes por mí». La pregunta estaba cargada de esperanza y temor a partes iguales. Isabel se acercó a él, poniendo una mano en su mejilla. «Especialmente eso», murmuró. «Te amo, Álvaro. Y eso me aterroriza más que cualquier plan de venganza». Él cerró los ojos apoyándose en su toque. «Isabel, yo también te amo, pero no sé si podemos superar esto. No sé si deberíamos». «Encontraremos la manera», dijo Isabel con determinación. «Pero primero, vamos a encontrar a Roberto Martínez. Vamos a demostrar la inocencia de Javier. Juntos». Álvaro abrió los ojos y en ellos Isabel vio una mezcla de amor, esperanza y determinación que le dio fuerzas. «Juntos», repitió, tomando su mano. «Pero Isabel, cuando esto termine, cuando Javier sea libre, tendremos que decidir si lo que tenemos puede sobrevivir a todo lo que ha pasado». Isabel asintió, sabiendo que tenía razón. El camino que tenían por delante sería difícil, pero por primera vez en 7 años sentía esperanza real. No solo para Javier, sino para ella y Álvaro también. La búsqueda de Roberto Martínez se convirtió en una obsesión compartida. Durante las siguientes semanas, Álvaro e Isabel trabajaron incansablemente, revisando documentos antiguos, contactando investigadores privados y rastreando cada pista que pudiera llevarlos al paradero del hombre que había destruido la vida de Javier. Sus noches se extendían hasta muy tarde en la oficina, rodeados de expedientes y documentos legales. La intimidad forzada por la investigación había intensificado la conexión entre ellos de maneras que ninguno había anticipado. «Mira esto», dijo Isabel una noche, señalando una transferencia bancaria en documentos que habían obtenido a través de contactos legales. Roberto transfirió 2 millones de euros a una cuenta en las Islas Caimán 3 días después de que Javier fuera arrestado. Álvaro se acercó por detrás, mirando por encima de su hombro. Su proximidad era enloquecedora. Isabel podía sentir el calor de su cuerpo, el aroma de su colonia después de un día largo de trabajo. «Y aquí», murmuró Álvaro, su aliento rozando su oreja mientras señalaba otra línea. «Una propiedad comprada en Costa Rica bajo el nombre de Roberto Mendoza. Demasiada coincidencia». Isabel se volvió en su silla, encontrándose con que Álvaro estaba más cerca de lo que había calculado. Sus rostros quedaron a centímetros de distancia, y por un momento la investigación fue completamente olvidada. «Isabel», susurró él, su voz ronca. Habían mantenido cierta distancia física desde la revelación de su identidad, como si ambos supieran que cruzar esa línea complicaría aún más una situación ya de por sí compleja. Pero la tensión había ido creciendo cada día, cada noche trabajando juntos, cada momento compartido. «Deberíamos concentrarnos en la investigación», murmuró Isabel, aunque no hizo ningún movimiento para alejarse. «Deberíamos», coincidió Álvaro, pero su mano se alzó para acariciar su mejilla. «Pero hace semanas que no puedo pensar en otra cosa que no seas tú». El contacto envió ondas de electricidad por todo el cuerpo de Isabel. Se había enamorado tan profundamente de este hombre que a veces le dolía físicamente estar cerca de él sin poder tocarlo. «Álvaro», susurró, pero las palabras murieron en sus labios cuando él se inclinó hacia ella. Esta vez, el beso fue diferente. No tenía la desesperación tentativa de su primer encuentro en la azotea. Era profundo, apasionado, cargado de semanas de deseo contenido y emociones complejas. Isabel se puso de pie sin romper el beso, sus manos enredándose en su cabello mientras él la atraía más cerca. Podía sentir la fuerza de sus músculos bajo la camisa, la manera en que sus manos temblaban ligeramente al tocarla. «Te amo», murmuró Álvaro contra sus labios. «Sé que es complicado, sé que hay 1000 razones por las que no debería, pero no puedo evitarlo». «Yo también te amo», respondió Isabel, su voz quebrada por la emoción. «Y tienes razón, es complicado, pero también es lo más real que he sentido en mi vida». Álvaro la miró con una intensidad que le cortó la respiración. «¿Estás segura?».
Una vez que crucemos esta línea, ya la hemos cruzado, lo interrumpió Isabel. La cruzamos el día que me llevaste a conocer a esos jóvenes. La cruzamos cuando decidiste confiar en mí con la verdad sobre Javier. Él sonrió, y esa sonrisa transformó completamente su rostro, haciéndolo parecer años más joven. En ese caso, la alzó en sus brazos con una facilidad que la sorprendió, llevándola hasta el sofá de cuero que tenía en un rincón de su oficina. La depositó suavemente, como si fuera algo precioso y frágil. ¿Estás segura?, preguntó nuevamente, sus ojos buscando cualquier signo de duda en los suyos. En lugar de responder con palabras, Isabel lo atrajo hacia ella, sellando sus labios en un beso que comunicaba todo lo que no podían decir. La respuesta de Álvaro fue inmediata y fervorosa, sus manos explorando suavemente mientras murmuraba palabras de amor en español entre besos. Lo que siguió fue una exploración mutua llena de ternura y pasión. Álvaro la adoraba como si fuera lo más precioso que había tenido jamás, y Isabel se entregó completamente, sin reservas, sin miedo. Cuando finalmente yacieron juntos en el sofá, Isabel acurrucada contra el pecho de Álvaro, el mundo exterior había dejado de existir. Solo existían ellos dos, el sonido de sus respiraciones sincronizadas y la sensación de completitud que ninguno había experimentado antes. «¿En qué estás pensando?», murmuró Álvaro, sus dedos trazando círculos perezosos en su brazo desnudo. «En que esto cambió todo», respondió Isabel honestamente. «En que ya no hay vuelta atrás». «¿Te arrepientes?». Isabel levantó la cabeza para mirarlo. «¿Tú te arrepientes?». «Nunca», respondió él sin vacilar. «Isabel, quiero que sepas que esto no es solo pasión para mí. Eres la mujer de mi vida». Las palabras la conmovieron hasta las lágrimas. «Álvaro, sé que tenemos que resolver todo lo de Javier primero», continuó él. «Sé que hay obstáculos que enfrentar, pero quiero un futuro contigo, Isabel. Quiero construir algo real y duradero». Isabel se inclinó para besarlo suavemente. «Yo también quiero eso, más de lo que puedes imaginar». En ese momento sonó el teléfono de Álvaro. Ambos se tensaron, recordando súbitamente el mundo real que los esperaba afuera. «Es Carlos, mi investigador privado», dijo Álvaro mirando la pantalla. «Podría ser importante». Isabel asintió, recomponiéndose mientras él contestaba. «¿Carlos? ¿Qué tienes para mí?». La expresión de Álvaro cambió gradualmente mientras escuchaba. «¿Estás seguro? ¿Tienes pruebas?». «Perfecto. Nos vemos mañana en mi oficina». Cuando colgó se volvió hacia Isabel con una mezcla de excitación y aprensión. «Lo encontraron», anunció. «Roberto está en Costa Rica, como sospechábamos, y Carlos tiene evidencia de que falsificó documentos para incriminar a Javier». Isabel sintió que su corazón se aceleraba. «Eso significa que finalmente podemos limpiar el nombre de tu hermano», dijo Álvaro, tomando sus manos. «Pero también significa que nuestra historia está a punto de tomar un rumbo que ninguno de los dos puede predecir». La reunión con Carlos Vega, el investigador privado, tuvo lugar en la oficina de Álvaro a primera hora de la mañana. Isabel había pasado la noche en vela, alternando entre la euforia de saber que finalmente podrían liberar a Javier y el terror de lo que esto significaría para su relación con Álvaro. Carlos era un hombre de mediana edad, ex policía, con la mirada aguda de quien había visto demasiado en la vida. Extendió una carpeta gruesa sobre el escritorio de Álvaro. «Roberto Martínez vive bajo el nombre de Roberto Mendoza en una propiedad lujosa en Manuel Antonio, Costa Rica», comenzó Carlos, abriendo fotografías de una villa frente al mar. «Ha estado allí desde hace 6 años, viviendo con el dinero que robó». Isabel sintió una mezcla de furia y alivio. Finalmente tenían pruebas concretas. «¿Qué más tienes?», preguntó Álvaro, su voz controlada pero tensa. «Lo mejor de todo», respondió Carlos, sacando un dispositivo de grabación. «Conseguí que hablara. No sabía que lo estaba grabando, por supuesto». Activó el dispositivo. La voz de Roberto Martínez llenó la habitación, clara e incriminatoria. Por supuesto que Javier Marín era inocente. El pobre idiota ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Pero necesitaba un chivo expiatorio, y él era perfecto. Joven, ambicioso, sin conexiones poderosas. Álvaro nunca sospechó nada hasta que fue demasiado tarde.
Isabel sintió que las lágrimas quemaban sus ojos. 7 años. 7 años de la vida de Javier perdidos por la codicia de este hombre. Hay más, continuó la grabación. Falsifiqué los documentos, por supuesto. Javier nunca tuvo acceso a esas cuentas. Pero para cuando Álvaro se dio cuenta de lo que realmente había pasado, yo ya había cubierto mis huellas. Álvaro cerró los ojos, el dolor evidente en su rostro. Es suficiente para exonerar completamente a Javier. Más que suficiente, confirmó Carlos. También tengo evidencia de las transferencias bancarias, documentos falsificados, todo lo que necesitan para un caso sólido. Isabel se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana. La magnitud de lo que esto significaba la abrumaba. Javier sería libre. Su hermano finalmente sería libre. Isabel. La voz de Álvaro era suave, preocupada. ¿Estás bien? Se volvió hacia él, las lágrimas corriendo por sus mejillas. 7 años, Álvaro. 7 años de mi hermano en prisión por algo que nunca hizo. Álvaro se acercó ignorando la presencia de Carlos y la tomó en sus brazos. Lo sé, mi amor, pero ahora podemos arreglarlo. Ahora podemos traerlo a casa. Necesitaré copias de todo, dijo Isabel recomponiéndose. Quiero llevar esto personalmente a los abogados. Por supuesto, respondió Carlos. Todo está aquí. Después de que Carlos se fuera, Isabel y Álvaro se quedaron solos en la oficina. El peso de lo que habían descubierto se cernía entre ellos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Isabel. Ahora llevamos esto a las autoridades, reabrimos el caso oficialmente. Roberto será extraditado y procesado, y Javier será exonerado completamente. Isabel asintió, pero había algo más en su expresión que preocupó a Álvaro. Hay algo más, ¿verdad? Isabel respiró profundo. Cuando Javier sea libre, tendrá que enfrentar el hecho de que perdió 7 años de su vida. Tendrá que reconstruir todo desde cero. ¿Y yo? ¿Y tú? Yo he estado viviendo para esto durante 7 años. Mi vida entera ha girado alrededor de vengar a mi hermano. No sé quién soy cuando eso ya no sea necesario. Álvaro tomó sus manos, besando suavemente sus nudillos. Eres la mujer que amo. Eres Isabel, no solo la hermana de Javier. Eres inteligente, fuerte, compasiva. Eres mi futuro si me dejas serlo. ¿Y si no puedo separar una cosa de la otra? ¿Y si cada vez que me mires, recuerdes lo que no pudiste hacer por Javier? La pregunta había estado atormentándola desde la noche anterior. Álvaro la miró intensamente. Isabel, escúchame. Lo que siento por ti no tiene nada que ver con Javier o con el pasado. Te amo por quien eres, no por tu historia. Y sí, cargaré con la culpa de no haber salvado a tu hermano por el resto de mi vida, pero eso no cambia lo que siento por ti. Álvaro, cuando esto termine, continuó él, cuando Javier sea libre y Roberto esté pagando por sus crímenes, quiero hacer las cosas bien contigo. Quiero cortejarte apropiadamente, conocer a tu familia, construir algo real y duradero. Isabel sintió que su corazón se aceleraba. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Se besaron entonces, un beso lleno de promesas y esperanza, pero ambos sabían que las siguientes semanas serían cruciales. El proceso legal, la liberación de Javier, la adaptación a una nueva realidad, todo podría cambiar la dinámica entre ellos. Hay una cosa más, dijo Isabel cuando se separaron. ¿Qué? Quiero que seas tú quien le dé la noticia a Javier. Cuando vayamos a verlo, quiero que seas tú quien le diga que finalmente está libre. Álvaro se quedó sin palabras por un momento. Isabel, no creo que eso sea apropiado. Tú eres su hermana, tú has luchado por él. Y tú has cargado con una culpa que no merecías durante 7 años. Es hora de que ambos encuentren la paz. La generosidad de su gesto lo conmovió profundamente. En ese momento, Álvaro supo sin lugar a dudas que Isabel era la mujer con la que quería pasar el resto de su vida. El proceso legal se movió con una rapidez sorprendente una vez que las evidencias fueron presentadas. La grabación de Roberto Martínez, combinada con los documentos falsificados y las pruebas financieras, crearon un caso irrefutable. En menos de 2 semanas, un juez había ordenado la inmediata exoneración de Javier Marín. Isabel estaba en el tribunal cuando se leyó la sentencia, sentada junto a Álvaro en la primera fila, sus manos entrelazadas
eran su único ancla en un momento que había soñado durante 7 años, pero que ahora se sentía surrealista. Por la presente, se declara oficialmente inocente a Javier Marín de todos los cargos presentados en su contra. Se ordena su inmediata liberación y se iniciará el proceso de compensación por encarcelamiento injusto. Las palabras del juez resonaron en la sala como música celestial. Isabel cerró los ojos, sintiendo que años de tensión finalmente se liberaban de sus hombros. «Ya está», murmuró Álvaro, apretando su mano. «Javier es libre». La liberación de Javier tuvo lugar al día siguiente. Isabel y Álvaro esperaban fuera de la prisión de Alcalá Meco cuando las puertas se abrieron y un hombre alto, delgado, con cabello prematuramente gris, emergió llevando una pequeña bolsa con sus pertenencias. Por un momento, Isabel no pudo moverse. El hombre que tenía frente a ella se parecía a su hermano, pero los años en prisión habían dejado marcas en su rostro. Estaba más delgado, había líneas de cansancio alrededor de sus ojos, pero cuando sus miradas se encontraron, la sonrisa que iluminó su rostro fue exactamente la misma de siempre. «Isabel», susurró Javier, y entonces ella corrió hacia él. El abrazo fue todo lo que había imaginado durante 7 años y más. Javier la alzó del suelo, girándola como cuando eran niños, y ambos lloraron sin vergüenza. «Te extrañé tanto», murmuró Isabel contra su hombro. «Lo siento, Javi. Siento tanto que esto te haya pasado». «No», la interrumpió Javier separándose para mirarla. «Tú no tienes nada que sentir. Sobreviví porque sabía que me estabas esperando aquí afuera». Fue entonces cuando Javier notó a Álvaro, que había permanecido a una distancia respetuosa. El reconocimiento fue inmediato, y Isabel vio cómo la expresión de su hermano se endurecía. «Javier», dijo Isabel rápidamente, «hay alguien que quiere hablar contigo». Álvaro se acercó lentamente, con las manos visiblemente temblorosas. «Javier, yo no sé por dónde empezar». «¿Qué está haciendo él aquí?», preguntó Javier, su voz fría. «Javi, por favor, escúchalo», suplicó Isabel. «Hay cosas que no sabes». Álvaro respiró profundo. «Sé que tienes todas las razones para odiarme. Sé que fui responsable de lo que te pasó, aunque no de la manera que probablemente piensas». Durante los siguientes 20 minutos, Álvaro le contó a Javier toda la verdad. La traición de Roberto Martínez, sus propios intentos de ayudarlo, la investigación que había durado años para encontrar evidencia, su culpa constante. Javier escuchó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de hostilidad a sorpresa y finalmente a comprensión. «Roberto», murmuró finalmente, «siempre sospechó que había algo extraño en él, pero nunca imaginé». «Lo siento», dijo Álvaro, su voz quebrada. «Siento no haber sido lo suficientemente valiente para detenerlo antes. Siento que hayas perdido 7 años de tu vida por mi cobardía». Javier lo estudió por un largo momento. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?». Álvaro negó con la cabeza. «Que durante todos estos años, cuando fantaseaba con salir de prisión, nunca soñé con venganza contra ti. Siempre supe en el fondo que no eras capaz de hacer algo así deliberadamente». La confesión sorprendió tanto a Isabel como a Álvaro. «¿Cómo pudiste saber eso?», preguntó Álvaro. «Porque te conocía», respondió Javier simplemente. «Trabajé contigo durante 2 años. Vi cómo tratabas a los empleados, cómo te preocupabas por hacer las cosas correctas. Un hombre así no destruye vidas por conveniencia». Álvaro se quebró entonces. Años de culpa y autorrecriminación salieron en forma de lágrimas que no pudo contener. «Javier, yo...». «Álvaro», lo interrumpió Javier, poniendo una mano en su hombro. «Lo que Roberto hizo no fue tu culpa. Y el hecho de que hayas pasado 7 años buscando justicia, que hayas encontrado a mi hermana y trabajado con ella para exponerlo, eso dice todo lo que necesito saber sobre ti». Isabel observaba la interacción con lágrimas en los ojos. Ver a su hermano libre, ver a Álvaro finalmente liberado de su culpa, era más de lo que había soñado. «Hay algo más», dijo Javier, mirando entre Isabel y Álvaro. «Es bastante obvio que hay algo entre ustedes dos». Isabel se ruborizó. «Javi, Isabel, eres mi hermana pequeña, y te amo más que a nada en el mundo.
Si este hombre te hace feliz, si es quien eliges, entonces tienes mi bendición. ¿Estás seguro?, preguntó Álvaro. Estoy seguro, respondió Javier con una sonrisa. Pero si le haces daño, exonerado o no, encontraré la manera de hacerte pagar. Los tres rieron, y por primera vez en 7 años, Isabel sintió que su familia estaba completa nuevamente. Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones contradictorias. Mientras el mundo celebraba la liberación de Javier y los medios se enfocaban en la captura de Roberto Martínez, Isabel se encontró luchando con una crisis de identidad que no había anticipado. Javier se quedó en el apartamento de Isabel mientras se adaptaba a la vida fuera de prisión. Álvaro había insistido en proporcionarle apoyo financiero y psicológico, incluyendo terapia especializada para exprisioneros, pero Javier había aceptado solo la ayuda mínima necesaria. «Necesito encontrar mi propio camino», le había dicho a Isabel una noche mientras cenaban en su pequeña cocina. 7 años es mucho tiempo. El mundo cambió, yo cambié. Necesito descubrir quién soy ahora. Isabel entendía ese sentimiento mejor que nadie. Durante 7 años, su identidad había estado completamente definida por su misión de vengar a Javier. Ahora que esa misión había terminado, se sentía perdida. ¿Has hablado con Álvaro hoy?, preguntó Javier, notando su expresión pensativa. Brevemente, respondió Isabel jugando con su comida. Está ocupado con los abogados finalizando el caso contra Roberto. Ese no es el verdadero problema, ¿verdad? Isabel suspiró. Su hermano siempre había sido demasiado perceptivo. No sé si puedo separar lo que siento por él de todo lo que ha pasado, admitió. ¿Cómo puedo estar segura de que lo amo por quien es y no porque me ayudó a salvarte? ¿Y cómo puedes estar segura de lo contrario?, replicó Javier suavemente. Isabel, he visto cómo te mira. He visto cómo tú lo miras. Eso no es gratitud, eso es amor. Pero es tan complicado. El amor siempre es complicado, interrumpió Javier. La pregunta es si vale la pena la complicación. Esa misma noche, Isabel decidió confrontar sus miedos. Le envió un mensaje a Álvaro pidiéndole que la encontrara en la azotea del edificio de oficinas, el lugar donde habían compartido su primer beso. Álvaro llegó 20 minutos después, con expresión preocupada. ¿Está todo bien? Tu mensaje sonaba urgente. Isabel estaba de pie junto a la barandilla, observando las luces de Madrid. Se veía pequeña y vulnerable bajo el cielo estrellado. «Necesitamos hablar», dijo sin volverse hacia él. Álvaro sintió que su estómago se encogía. Eso nunca es una buena señal. Isabel finalmente se volvió hacia él, y Álvaro pudo ver lágrimas en sus ojos. «No sé quién soy sin mi misión de salvar a Javier», confesó. «Durante 7 años, cada decisión que tomé, cada paso que di, todo giraba alrededor de eso. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora Javier es libre. Roberto está en custodia. La justicia fue servida. Y me siento completamente perdida». Álvaro se acercó lentamente. «Isabel, ¿cómo puedo estar contigo sin preguntarme si lo que siento es real o solo una extensión de todo este proceso?» La pregunta golpeó a Álvaro como un puñetazo. «¿Estás diciendo que piensas que no me amas realmente?» «Estoy diciendo que no lo sé», susurró Isabel, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Y eso me aterroriza». Álvaro sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Qué estás pidiendo, Isabel?» «Tiempo», respondió su voz apenas audible. «Necesito tiempo para descubrir quién soy cuando no estoy definida por la tragedia de mi familia. Necesito saber si puedo amarte sin todo este bagaje. ¿Y si durante ese tiempo decides que no puedes?» Isabel cerró los ojos con dolor. «Entonces al menos sabré que fue una decisión honesta». Álvaro se acercó más, tomando su rostro entre sus manos. «Isabel, mírame». Ella abrió los ojos y él pudo ver todo el dolor y la confusión que la atormentaban. «Te amo», dijo con voz firme. «Te amo independientemente de Javier, independientemente de Roberto, independientemente de todo lo que ha pasado. Te amo porque eres inteligente, porque eres valiente, porque tienes un corazón tan grande que dedicaste 7 años de tu vida a salvar a tu hermano. Álvaro, pero si necesitas tiempo para descubrirlo por ti misma, te lo daré», continuó, aunque cada palabra le dolía, «porque tu felicidad es más importante para mí que mis propios deseos».
Isabel se lanzó a sus brazos entonces, abrazándolo con desesperación. «No quiero perderte», sollozó contra su pecho. «Pero tampoco quiero construir algo sobre una base inestable». «No me perderás», le prometió Álvaro, besando su cabello. «Sin importar cuánto tiempo necesites, esperaré. Sin importar lo que descubras sobre ti misma, seguiré amándote». Se quedaron así durante largo rato, abrazados bajo las estrellas, ambos sabiendo que estaban a punto de enfrentar el período más difícil de su relación. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Álvaro finalmente. «No lo sé», admitió Isabel. «¿Un mes? ¿2? El tiempo que necesite para estar segura». Álvaro asintió, aunque su corazón se estaba rompiendo. «Esperaré todo el tiempo que necesites». Cuando se separaron esa noche, ambos sabían que habían tomado la decisión correcta, pero eso no hacía que doliera menos. El amor real requería valentía para enfrentar las verdades difíciles, incluso cuando esas verdades amenazaban con destruir lo que más querían. Un mes después de su conversación en la azotea, Isabel había tomado una licencia temporal del trabajo y se había mudado temporalmente a un pequeño apartamento en Valencia. Necesitaba distancia física de Madrid, de Álvaro, de todo lo que había definido su vida durante los últimos años. Javier había apoyado su decisión, aunque con reservas. «Solo no te alejes tanto que olvides el camino de vuelta», le había dicho cuando se despidieron. Los días en Valencia transcurrían con una lentitud dolorosa. Isabel pasaba las mañanas caminando por la playa, las tardes leyendo en cafés pequeños y las noches escribiendo en un diario que había comenzado a mantener. Por primera vez en años no tenía una agenda, no tenía una misión, no tenía un propósito más allá de descubrir quién era realmente. Las primeras semanas fueron las más difíciles. La ausencia de Álvaro era un dolor físico constante. Se despertaba pensando en él, se dormía recordando su risa, y durante el día luchaba contra el impulso de llamarlo. Álvaro, mientras tanto, respetaba su espacio con una disciplina que le causaba un sufrimiento constante. Se había sumergido en el trabajo, había expandido sus programas de ayuda a expresidiarios y había comenzado un fondo de becas universitarias en nombre de Javier. Pero nada llenaba el vacío que Isabel había dejado en su vida. Javier se había convertido en el intermediario no oficial entre ellos. Visitaba regularmente a ambos, llevando noticias sutiles de uno al otro sin violar el acuerdo de no contacto directo. «Álvaro preguntó por ti ayer», le dijo Javier durante una de sus visitas a Valencia. «No directamente, por supuesto, pero preguntó si estabas comiendo bien, si te estaba gustando la playa». Isabel sonrió tristemente. «¿Cómo está él?» «Miserable», respondió Javier honestamente, «pero determinado a darte todo el tiempo que necesites». «¿Y tú? ¿Cómo te estás adaptando?» Javier había comenzado a trabajar como consultor para pequeñas empresas, ayudándolas con sistemas financieros. Era un trabajo que le permitía usar sus habilidades sin involucrarse en grandes corporaciones. «Mejor cada día», admitió. «La terapia ayuda, y saber que Roberto finalmente está pagando por lo que hizo, hay una sensación de cierre que no esperaba». Fue durante la 5ª semana de su autoexilio que Isabel tuvo la epifanía que había estado esperando. Estaba sentada en un café cerca del puerto, observando a una pareja de ancianos que compartían el desayuno. La forma en que se miraban, la manera natural en que se cuidaban mutuamente, la facilidad de su compañía después de lo que obviamente habían sido décadas juntos. De repente, se dio cuenta de que podía imaginar esa vida con Álvaro. No una vida definida por el drama o la tragedia que los había unido, sino una vida simple y real. Desayunos compartidos, conversaciones sobre el trabajo, noches tranquilas leyendo juntos. Esa noche, escribió en su diario: «Hoy me di cuenta de que cuando imagino mi futuro, cuando fantaseo sobre ser verdaderamente feliz, Álvaro siempre está ahí. No como el hombre que me ayudó a salvar a Javier, sino como el hombre que me hace reír cuando estoy triste, que me desafía cuando me vuelvo complaciente, que me ama incondicionalmente. He estado preguntándome si lo amo por las razones correctas, pero creo que he estado haciendo la pregunta equivocada. La pregunta real es, ¿puedo imaginar una vida feliz sin él?
Y la respuesta es no. Al día siguiente, Isabel llamó a Javier. «Estoy lista para volver a casa», le dijo. «¿Podrías decirle a Álvaro que me gustaría verlo?» «¿Estás segura?», preguntó Javier. «Completamente segura. Lo amo, Javi. Lo amo por quien es, no por lo que hizo o dejó de hacer. Lo amo porque cuando estoy con él, soy la mejor versión de mí misma». Javier sonrió al otro lado del teléfono. «Se lo diré. Pero Isabel...» «¿Qué?» «Prepárate para ser completamente arrasada por la intensidad de su alivio. Ese hombre ha estado viviendo como un fantasma estas últimas semanas». Isabel rió, sintiendo una ligereza en el pecho que no había experimentado en años. «Eso espero». Esa noche, mientras empacaba para regresar a Madrid, Isabel se sintió más segura de sí misma de lo que había estado jamás. Había enfrentado sus demonios, había explorado sus motivaciones y había llegado a una conclusión que la llenaba de paz. Amaba a Álvaro del Valle, no por circunstancia o gratitud, sino porque él era el hombre con quien quería compartir su vida. Todo lo demás era solo contexto. Ahora solo tenía que convencerlo de que su amor era real, auténtico y eterno, y después de 5 semanas de extrañarlo con cada fibra de su ser, sabía exactamente cómo hacerlo. El regreso de Isabel a Madrid fue diferente de todo lo que había imaginado. Javier la recogió en la estación de tren y durante el viaje a la ciudad le contó los detalles que había omitido en sus conversaciones telefónicas. «Álvaro ha estado trabajando 18 horas al día», le explicó mientras conducían por las calles familiares. «Creó el fondo de becas que te mencioné, pero también algo más. Una fundación completa para víctimas de injusticia judicial». «¿En serio?» «Se llama Fundación Segundo Amanecer. Ya ha ayudado a 3 personas a reabrir sus casos». Javier la miró de reojo. «Isabel, ese hombre te ama de una manera que da miedo de ver». Isabel sintió que su corazón se aceleraba. «¿Dónde está ahora?» «En la oficina, supongo. Es sábado por la tarde y sigue allí. Llévame allí». «¿Estás segura? Pensé que querrías prepararte, tal vez...» «He tenido 5 semanas para prepararme», lo interrumpió Isabel. «No quiero esperar ni un minuto más». El edificio del Grupo del Valle estaba prácticamente vacío cuando llegaron. El guardia de seguridad, que conocía a Isabel, les permitió subir sin preguntas. El ascensor nunca había parecido tan lento. Cuando las puertas se abrieron en el piso ejecutivo, Isabel pudo ver luz saliendo del despacho de Álvaro. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba en todo el pasillo. «¿Quieres que vaya contigo?», preguntó Javier. «No», respondió Isabel, respirando profundo. «Esto tengo que hacerlo sola». Se acercó lentamente a la puerta entreabierta del despacho. Álvaro estaba sentado en su escritorio, rodeado de documentos, con el cabello despeinado y la corbata aflojada. Había perdido peso, notó Isabel con preocupación, y había nuevas líneas de cansancio alrededor de sus ojos. Tocó suavemente la puerta. Álvaro levantó la vista, y cuando la vio, su expresión pasó por una serie de emociones tan rápida que Isabel apenas pudo seguirla. Sorpresa, esperanza, miedo y finalmente, amor puro e intenso. «Isabel», susurró, poniéndose de pie tan rápido que derribó algunos papeles. «Hola», dijo ella, sintiéndose súbitamente tímida. «¿Puedo entrar?» Por supuesto», respondió él gesticulando nerviosamente. «¿Cómo? ¿Cuándo?» «Llegué hace 1 hora», respondió Isabel, cerrando la puerta detrás de ella. «Javier me dijo que estarías aquí». Álvaro se pasó una mano por el cabello, claramente luchando por mantener la compostura. «¿Cómo estás? ¿Te ves bien?» «Estoy bien», respondió Isabel, acercándose lentamente. «Mejor que bien, en realidad». «Sí». La esperanza en su voz era tan evidente que le rompió el corazón a Isabel. Se acercó hasta estar a solo unos pasos de él. «Álvaro, durante estas 5 semanas he tenido mucho tiempo para pensar, para reflexionar sobre nosotros, sobre lo que siento, sobre lo que quiero». Él se tensó preparándose para lo que pudiera venir. «Y me di cuenta de algo importante», continuó Isabel. «Me di cuenta de que he estado haciendo la pregunta equivocada». «¿Qué quieres decir?» «He estado preguntándome si te amo por las razones correctas, cuando la pregunta real es mucho más simple.
Se acercó otro paso. ¿Puedo ser feliz sin ti? Álvaro la miraba con una intensidad que la quemaba. ¿Y cuál es la respuesta? Isabel sonrió, sintiendo lágrimas de felicidad en sus ojos. No, no puedo ser feliz sin ti. No porque me hayas ayudado con Javier, no por gratitud o culpa o cualquier otra razón complicada, sino porque cuando imagino mi futuro, cuando fantaseo sobre la vida que quiero vivir, tú siempre estás ahí. Álvaro cerró los ojos como si las palabras fueran un alivio físico. Isabel, te amo, dijo ella firmemente. Te amo cuando me desafías en las reuniones, te amo cuando eres gentil con los jóvenes del centro, te amo cuando te preocupas por mí, aunque hayas tenido un día terrible. Te amo porque eres un buen hombre, porque me haces querer ser una mejor mujer, porque cuando estoy contigo, siento que estoy en casa. Álvaro abrió los ojos y ella pudo ver lágrimas allí también. ¿Estás segura?, preguntó, su voz quebrada. ¿Completamente segura? En lugar de responder con palabras, Isabel cerró la distancia entre ellos y lo besó. Fue un beso diferente de todos los que habían compartido antes. No tenía desesperación ni incertidumbre. Era un beso de certeza, de compromiso, de amor verdadero y profundo. Cuando se separaron, Álvaro la atrajo hacia él como si nunca quisiera soltarla. Te extrañé cada segundo, murmuró contra su cabello. Cada día sin ti fue una tortura. Lo sé, susurró Isabel. Yo también te extrañé, pero necesitaba estar segura por los dos. ¿Y ahora estás segura? Isabel se separó lo suficiente para mirarlo a los ojos. Estoy segura de que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Estoy segura de que lo que sentimos es real y duradero. Estoy segura de que te amo más de lo que pensé que era posible amar a alguien. Álvaro sonrió entonces, esa sonrisa transformadora que ella había extrañado tanto. En ese caso, dijo tomando sus manos, hay algo que quiero preguntarte. Álvaro soltó las manos de Isabel y se dirigió hacia su escritorio, abriendo el cajón superior con manos que temblaban ligeramente. Isabel lo observaba con curiosidad y una creciente sensación de anticipación. Isabel, comenzó él, volviéndose hacia ella con una pequeña caja de terciopelo en sus manos. Durante estas 5 semanas, cada día sin ti, me confirmó algo que ya sabía en mi corazón. Isabel sintió que se le cortaba la respiración. Sé que acabas de regresar, sé que tal vez es demasiado pronto, pero no puedo esperar más. Se acercó a ella, manteniendo la caja cerrada. Eres la mujer de mi vida, Isabel Marín. Eres mi presente y mi futuro, mi paz y mi aventura. Con movimientos deliberados, Álvaro se arrodilló frente a ella, abriendo la caja para revelar un anillo de diamante solitario, elegante y atemporal. Este anillo perteneció a mi madre, dijo, su voz cargada de emoción. Ella me hizo prometerle que solo se lo daría a la mujer que amara más que a mi propia vida. La miró directamente a los ojos. Isabel, ¿te casarías conmigo? Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Isabel. Durante un momento, no pudo hablar, abrumada por la magnitud del momento y la belleza de sus palabras. Sí, susurró finalmente. Sí, 1000 veces sí. Álvaro se puso de pie, tomando su mano izquierda con reverencia y deslizando el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente, como si hubiera sido hecho para ella. Te amo, murmuró él, besando su mano donde ahora brillaba el anillo. Te amo con todo lo que soy. Isabel se lanzó a sus brazos, y él la alzó del suelo, girándola mientras ambos reían y lloraban al mismo tiempo. Cuando la depositó nuevamente en el suelo, sus labios se encontraron en un beso que sellaba su compromiso y su futuro juntos. ¿Cuándo?, preguntó Isabel cuando se separaron. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo nos casamos? Porque ahora que hemos decidido estar juntos para siempre, no quiero esperar más tiempo del necesario. Álvaro rió, esa risa profunda y genuina que ella adoraba. ¿Qué te parece en 3 meses? Tiempo suficiente para planear algo hermoso, pero no tanto como para volvernos locos esperando. Perfecto, acordó Isabel, admirando el anillo en su dedo. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? ¿Qué? Que Javier estará allí para caminar conmigo hacia el altar. Hace un año, nunca habría imaginado que eso sería posible. Los ojos de Álvaro se humedecieron nuevamente.
Será un honor tenerlo allí. De hecho, hay algo que quiero preguntarle. ¿Qué? Quiero pedirle que sea mi padrino de bodas. Isabel sintió que su corazón se desbordaba de amor. Eso sería perfecto. Absolutamente perfecto. 6 meses después, la boda tuvo lugar en los jardines de una villa histórica en las afueras de Madrid, en una tarde dorada de primavera. Isabel caminó hacia el altar del brazo de Javier, radiante en un vestido de encaje color marfil que flotaba alrededor de ella como un sueño. Álvaro la esperaba bajo un arco de flores blancas, impecable en su smoking negro, con Javier como padrino a su lado. Cuando sus ojos se encontraron, ambos sonrieron con una felicidad tan pura que varios invitados no pudieron contener las lágrimas. La ceremonia fue íntima pero perfecta. Cuando intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos, no había un ojo seco entre los presentes. «Isabel», dijo Álvaro tomando sus manos, «prometo amarte no solo en los días fáciles, sino especialmente en los difíciles. Prometo ser tu compañero, tu confidente, tu refugio. Prometo construir contigo una vida llena de risas, aventuras y amor incondicional». «Álvaro», respondió Isabel, su voz clara y fuerte, «prometo elegirte todos los días, en cada momento, en cada circunstancia. Prometo ser tu apoyo cuando el mundo se sienta pesado, tu celebración cuando triunfes, tu paz cuando necesites descansar. Prometo amarte con la misma intensidad dentro de 50 años que te amo en este momento». Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, su beso fue presenciado por una multitud que incluía a empleados del Grupo del Valle, jóvenes del centro de rehabilitación, abogados que habían trabajado en el caso de Javier y amigos que habían sido testigos de su historia de amor poco convencional. Epílogo. Un año después, Isabel estaba de pie en el jardín de su nueva casa, una mano apoyada en su vientre abultado de 6 meses, observando a Álvaro y Javier ensamblar una cuna que sería para su hija. «¿Estás seguro de que esa pieza va ahí?», preguntaba Javier estudiando las instrucciones. «Completamente seguro», respondía Álvaro, aunque claramente no lo estaba. Isabel rió, sintiendo cómo la bebé se movía en respuesta al sonido. Habían decidido llamarla Elena, que significaba la brillante, en honor a todos los nuevos comienzos que había traído a sus vidas. Javier había encontrado su camino como consultor financiero independiente y había comenzado una relación con María, una psicóloga que había conocido en su terapia de grupo. Álvaro había expandido la Fundación Segundo Amanecer, que ahora ayudaba a víctimas de injusticia judicial en toda España. Roberto Martínez había sido condenado a 15 años de prisión y había devuelto la mayor parte del dinero robado. Con esos fondos, Álvaro había establecido un fondo de compensación para Javier y un programa de becas que llevaba el nombre de su hermano. «¿En qué piensas?», preguntó Álvaro acercándose y envolviendo a Isabel en sus brazos desde atrás. «En lo extraña que es la vida», respondió ella, apoyándose contra su pecho. «Vine aquí para destruirte, y en cambio encontré mi hogar. Yo, que pensé que nunca podría perdonarme por lo que le pasó a Javier, encontré en ti la redención que no sabía que necesitaba». Isabel se volvió en sus brazos para mirarlo. «¿Crees que Elena entenderá algún día lo complicado que fue el comienzo de sus padres? Creo que entenderá que el amor verdadero a veces nace en las circunstancias más inesperadas», respondió Álvaro, besando su frente. «Y que las mejores historias son aquellas donde las personas eligen el amor sobre el odio, el perdón sobre la venganza. Me gusta esa versión de la historia», murmuró Isabel, sellando sus palabras con un beso. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, los 3 adultos en el jardín, 2 hermanos y el hombre que había aprendido a amar a ambos, terminaron de preparar el espacio para la nueva vida que estaba por llegar. Era el final perfecto de una historia que había comenzado con dolor, pero había florecido en amor incondicional. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.